Bueno, estamos de nuevo con nuestros tutoriales para finalizar esta API que ya está construida con la intención de que ya comencemos a hacer pruebas sobre ella. En primer lugar, realizaremos pruebas de tipo cliente de usabilidad con una aplicación que emule una interfaz de usuario. Es decir, una aplicación de tipo cliente. Para eso conocemos a Postman, conocemos a Insomnia, conocemos extensiones como Thunder Client, entre otras, que nos permitirán emular esa experiencia de usuario y, digamos así, empezar a testear los endpoints de nuestra API. Bueno, en nuestro archivo user routers tenemos las rutas en las cuales vamos a testear nuestra API. Es muy importante que tengamos lo presente. Estamos apuntando al puerto 3004, entonces en el localhost tenemos que llamar al puerto 3004 y los parámetros correspondientes para las peticiones que se van a realizar. Bueno, entonces en el caso mío no me voy a salir del entorno de Visual Studio Code y voy a utilizar una extensión llamada Thunder Client. Inmediatamente voy a abrirla. Thunder Client, al igual que les decía al inicio del video, es una aplicación que nos permite testear APIs de la forma en la que lo haría una interfaz de usuario. Entonces por acá nos vamos a ir a colección, vamos a que quede bien entendible, colección, le damos en este menú y le damos nueva colección. A esta colección le vamos a asignar un nombre. Entonces, testing API Node pruebas de software. Listo, lo tenemos. Vamos a darle un enter y por acá ya tenemos nuestra colección. A esta colección, dándole clic a los tres punticos, vamos a empezar a hacer peticiones. Entonces, nuevo request o new request, le damos clic allí. En este request le vamos a dar lo que sería el obtener o el listar. Entonces digamos que es listar, como estamos trabajando con usuarios, vamos a hacer listar usuarios. Listo, le damos un enter y en este listar usuarios debemos de apuntarle correctamente al endpoint que es. Entonces recordemos que estamos trabajando en el localhost. Aquí escribimos localhost, dos puntos, el puerto que es el 3004 según la ejecución de nuestra API, slash API slash users. Acá nos daremos cuenta que después del slash o en la raíz de users podremos empezar a listar. ¿Listo? Entonces estamos trabajando en esa ruta. Entonces vamos a mirar si nos funciona. En el momento vamos a hacer la petición. Acá le pasamos el slash que sigue y le damos en el método, uno de los métodos tantos que se utilizan para peticiones HTTP. En este caso vamos a trabajar con 4 verbos o métodos básicos. El primero es el get. Vamos a obtener todos los usuarios que se encuentren en nuestra colección de Mongoose. Le damos enviar y él nos retorna, en este caso, estos dos datos que se encuentran almacenados dentro de nuestra colección. Efectivamente tenemos una conexión a Mongo que se está presentando en el puerto 27017 según la ejecución de nuestro app.js y también tenemos los datos correspondientes. Estos datos están realmente almacenados en una colección de Mongo. Entonces son datos persistentes. La respuesta que estamos obteniendo en este caso es de tipo 200 OK, lo que significa que según los métodos HTTP y las respuestas, esto es una respuesta exitosa. Normalmente si vamos a retornar respuestas de tipo JSON es porque los datos que están almacenados normalmente están en este formato. Cuando le damos clic en las siguientes pestañas, entenderemos a dónde se le está haciendo la petición. En este caso se está haciendo la request al localhost puerto 3004 slash API slash user, las respuestas y el formato en el que se está trabajando. En este caso estamos trabajando en el formato JSON. Aquí lo tenemos. Listo.
Bueno, pasamos a lo siguiente. Si estamos trabajando dentro de la ruta users, significa que podremos crear un nuevo elemento, un nuevo objeto o un nuevo dato dentro de nuestra colección. En esta respuesta tenemos por el momento dos datos, lo que significa que es posible almacenar un siguiente. Vamos a crear un nuevo dato con el método, en este caso post, sobre la misma ruta. ¿Listo? Pero bueno, antes de que se me olvide, si estamos de una vez en listar usuarios, pudiéramos también listar uno. Recordemos que el listar uno surge a partir de un ID. Aquí tenemos y lo definimos en la ruta .get slash dos puntos ID, donde vamos a obtener un dato en la línea número 9 del API. Entonces vamos a intentar de una vez hacer esta prueba, listar uno. Entonces lo devolvemos para Thunder Client y en Thunder Client vamos a hacer lo siguiente. Estamos acá, nuevo request, y en ese request listar 1. En ese listar 1, enter, vamos a hacer la petición a este mismo endpoint. Entonces podemos tranquilamente copiarnos, control C, y pegarnos esa misma ruta, ese mismo endpoint. A diferencia de lo siguiente, entonces tenemos dos datos, los cuales tienen un ID que se les asigna a Mongoose. Ese dato es el que vamos a recuperar, o ese ID es el que nos va a permitir recuperar la información y renderizarla como respuesta. Entonces estamos en listar 1. En listar 1 necesitamos pasarle como parámetro a la ruta o al endpoint un ID de estos. Entonces supongamos que queremos retornar este de José. Entonces obtenemos el ID, lo copiamos, control C, y se lo vamos a pasar como parámetro a esta ruta, control V. La respuesta que deberíamos recibir a partir de esta petición son los datos de José, esos que se encuentran acá. Entonces recuerden, estamos en el método todavía get, vamos a enviarlo y efectivamente la respuesta que estamos recibiendo es correcta. El estado de la respuesta es OK. Estamos trabajando o retornando datos a partir de un ID. Entonces ya hemos retornado listar 1, perdón, en este caso yo le pasé el parámetro al listar usuarios. Quitémoslo acá, control X, obtengámoslos acá. Y al listar 1, ahora sí se lo vamos a pasar como parámetro para que nos quede pues la evidencia registrada. Le damos a enviar y aquí lo tenemos. ¿Cómo sabemos que realmente sí está funcionando? Pues pasémosle como parámetro otro dato. Control C y vamos a llevarlo como parámetro a nuestro endpoint. Control V y no nos debería retornar el otro dato. Efectivamente, ahí lo tenemos. Lo que sigue a continuación, entonces, según nuestras rutas, sería el agregar. Entonces, agregar es a partir de un objeto de tipo JSON. Si estamos retornando o almacenando JSON, eso es lo que debemos de enviar. Entonces, la petición del post se va a realizar a la misma ruta. Esto convertiría nuestra ruta en una ruta dinámica. A la misma raíz, al mismo root, simplemente que con el método post, y pasaremos entonces a hacerlo a continuación. Bueno, y perdonarán que a veces hayan algunos ruidos de fondo. Entonces, de nuevo, estamos en nuestra colección de test API Node. Acá vamos a solicitar un new request. Ese new request la vamos a llamar agregar. La ruta que vamos a trabajar es la misma de listar o de listar 1. Simplemente que no le vamos a pasar un parámetro alguno. Entonces vamos a agregar, copiamos y pegamos esa ruta después del slash, lo que significa que acá en el post tendremos que anexarle alguna respuesta o algún tipo de dato, en este caso JSON, al body. Entonces nos tenemos que fijar que acá en el body esté seleccionada la opción de JSON. Tenemos diferentes formatos, text, for, etc. Pero en este caso vamos a trabajar con el formato de tipo JSON. ¿Cuál es la estructura del JSON? Bien. Entonces, observemos la respuesta que estamos obteniendo, por ejemplo, en el listar 1. Tenemos dos datos reales acá.
nombre y usuario, porque estamos implementando un modelo realmente básico. Entonces vamos a colocarle esos datos similares dentro de un elemento. Entonces estamos llamando nombre usuario y celular usuario. Entonces acá en agregar simplemente abrimos llaves y cerramos llaves. Ahí ya tenemos lo básico. El primer parámetro a alimentar es el nombre usuario. Entonces escribimos el parámetro que nos va a recibir, que nos va a almacenar en la tabla, en este caso en el documento de Mongo. Nombres, usuario. Nombres, usuario, dos puntos y los datos que vamos a almacenar. En este caso, como son datos de prueba, vamos a colocarle, por ejemplo, Juan José. Ahí lo tenemos. El segundo dato separado por una coma sería el celular de usuario. Según tenemos la respuesta acá. Celular de usuario. Entonces podemos copiar y pegar para que no nos equivoquemos. Control C. Y nos vamos a agregar Control V. Dos puntos. Y después de esos dos puntos, el número del celular. En este caso, como lo definimos de tipo entero, pues vamos a almacenar el número. 1, 2, 3, 6, 9. Ahí sería más o menos el número. Entonces, si hacemos la petición o el request, en este caso, con el método post a esta ruta, pues nos debería crear un elemento. Entonces vamos a hacerlo, simplemente le damos a enviar al post y efectivamente se nos ha creado. Ahí tenemos registro creado correctamente, la respuesta es un estado 200, significa que está muy bien, el tiempo que demora en ejecución, y entonces para comprobar que esto sí está persistiendo, lo que hacemos es que nos vamos a listar usuarios, y aquí tenemos dos datos, José y Michelle. Ahora vamos a hacer una petición de nuevo a esta ruta y ya deberíamos tener tres documentos almacenados. Entonces damos ahí. Y efectivamente ahí los tenemos. Hasta el momento nos está funcionando muy bien nuestra API y estamos haciendo las pruebas de forma correcta. Ahora, tenemos el método put para actualizar o editar. Esto es lo que viene a continuación. Entonces vamos a prestar mucha atención porque se va a hacer sobre la misma ruta, simplemente que vamos a pasarle como parámetro un ID. Y ese ID va a recibir un nuevo elemento de tipo JSON que obviamente va a actualizar dichos datos. Bueno, para este caso entonces de nuevo nos dirigimos a nuestra colección testing app node.ps y le vamos a solicitar un new request. Este new request va a ser el agregar, perdón, en este caso estamos con el editar, vamos a llamarlo así, editar, le damos un enter. Estamos en ese editar y como habíamos visto en los endpoints o en las rutas, el editar se hace a partir de un ID. Entonces nos va a recibir un dato de tipo ID. Entonces sería algo igual como en agregar o en listar 1. En este caso listar 1. Digamos que vamos a obtener esta misma ruta. Control C. Vamos a editar. Control V y la pegamos ahí. Recordemos que este ID que termina en 987 en listar usuarios pertenece a Michelle. Aquí está. Listo. En este caso, si yo hago la petición de editar a Michelle, pues debería recibir en el cuerpo elementos de tipo JSON. Entonces, recordemos cómo creamos. Aquí en el body, ¿cierto? De tipo JSON nos llevamos esto. Entonces, podremos tranquilamente copiar este objeto de JSON y nos lo vamos a llevar a editar. Y en editar, perdón, nos vamos aquí a body, en JSON lo pegamos, Control V, ya sabemos que los datos que tenemos para este ID es de Michelle y digamos que ya no se va a llamar Michelle, sino que se va a llamar Mariana. Y que el teléfono va a ser este. En este caso, cuando estamos listando uno, cuando lo estamos obteniendo a partir del ID, ahí tenemos la respuesta. Aquí lo tenemos. En editar, le pasamos el objeto de JSON, los nuevos datos que van a modificar ese elemento. El ID no va a cambiar, simplemente los datos internos.
y vamos a enviarlo. Entonces, esta vez recordemos que estamos utilizando el método put. Entonces, vamos a editar, cogemos el método put. Vamos y lo enviamos. Aquí nos dice que el registro fue actualizado correctamente. Las respuestas es un estado 200, lo que significa que todo está funcionando sin ningún problema. Lo que significa que si en este caso el listar 1 de este ID anteriormente nos llamaba este dato, ahora lo que vamos a hacer es a repetirlo, es decir, a volver a hacer la solicitud de get al listar 1 y nos daremos cuenta que el dato cambió. Ahí lo mandamos y efectivamente ahí tenemos, ya nos sale Mariana. Y en el listar usuarios que teníamos a Michelle en el segundo caso, vamos a recuperarlo de nuevo y nos vemos que en el segundo caso ya no está Michelle sino Mariana. Bueno, por este lado nuestros endpoints han sido probados hasta el método editar, pero ahora llegó el momento de acceder al método delete. Listo. ¿Cómo se hace esto? Recordemos siempre un orden porque tenemos que tener documentación de nuestra ejecución. De nuevo al testing API Node.js, en los tres punticos le damos a New Request y ese New Request nos va a recibir el eliminar o el borrar, como lo quieran llamar. Le damos un Enter y si recordamos en el User Router nos va a recibir un ID, o sea que esta ruta dinámica que está siendo utilizada en tres partes, para el get, para el put y para el delete, nos va a servir también para eliminar a partir de un ID. Entonces nos vamos acá, por ejemplo, a editar y nos vamos a coger este ID, el de Mariana, el que acabamos de agregar. Entonces podemos llevarnos ese mismo endpoint, control C, y nos lo vamos a llevar para acá para eliminar, control V. Para que probemos que sí está funcionando, este eliminar primero lo vamos a enviar como get para que nos recupere los datos. Y ahí lo tenemos. Ahora, este ID que pertenece en este caso a Mariana va a ser el que nos va a permitir eliminar todos estos datos. ¿Cómo se hace esto? Escogemos acá el método delete y en el método delete le pasamos el parámetro y efectivamente nos debería borrar de nuestra colección de Mongo este dato. Entonces le vamos a dar enviar. La respuesta es 200. Ok, nos dice que el registro se ha eliminado correctamente. Si hacemos una petición a listar usuarios, en este caso, le damos a enviar, nos daremos cuenta que solamente tenemos dos datos, o sea que hay persistencia en la data. Y si le damos en listar 1 y llamamos a este elemento, que fue el que acabamos de eliminar, le damos a enviar, nos dará la respuesta que el registro no ha encontrado. Esto no significa un error, de hecho, en los métodos que les compartí en la documentación se dieron cuenta que el 404 es una respuesta que nos indica que no se encuentra el elemento que estamos haciendo la petición. Por el momento podemos decir de que nuestra API ha funcionado perfectamente y ha sido testeada en cada uno de sus endpoints. En el próximo video comenzaremos nuestras pruebas de una forma distinta.